Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En esta sesión hablaremos del principio de Le Chatelier y también de la síntesis del amoníaco, que nos sirve como ejemplo para visualizar este principio. Antes de ello, vamos a hacer una consideración para el cálculo de constantes de equilibrio usando la entalpía de reacción, pero cuando la temperatura sí influye en el delta H. Bien, en sesiones pasadas habíamos determinado que la constante de equilibrio y la dependencia con la temperatura la podemos visualizar empleando los datos de la constante de equilibrio expresada hasta ahora en términos de la presión de un gas ideal, de ahí la Kp, y representamos esos datos en logaritmo y en función del inverso de la temperatura. Mediante esta representación podemos obtener un comportamiento lineal en el intervalo de las temperaturas que estamos estudiando, donde la pendiente tiene el significado de delta H en R, y esto se cumple siempre y cuando este delta H sea una constante en este intervalo de temperaturas. También observamos que esta representación nos permite encontrar constantes de equilibrio en determinados valores de temperatura. Esto es, a partir de un valor de la constante de equilibrio a una temperatura, a T1, podemos estimar a una temperatura 2 el valor de la constante de equilibrio. Y llegamos a la ecuación que empleamos para hacer ese ejercicio, en donde relacionamos ambas temperaturas y ambas constantes de equilibrio. Esto es la suposición que el delta H es constante en este intervalo de temperaturas. Ahora vamos a estudiar el caso donde el delta H sí es función de la temperatura, es decir, la tenemos que representar como como un modelo que dependa de la temperatura, este delta H. Bien, así, si nosotros tenemos de este lado, queremos estudiar la dependencia de la constante de equilibrio con respecto a la temperatura, y eso demostramos que es igual al delta H entre RT cuadrada. Para encontrar el valor de la constante de equilibrio a un valor de una temperatura 2, por ejemplo, tenemos que integrar entre los dos valores de la constante, entre 1 y 2, de este lado izquierdo, algo que es se resuelve de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. En este lado derecho de la ecuación es donde vamos a tener ahora el cambio o la consideración ahora que este delta H no lo podemos sacar de la integral, ya que sí depende de la temperatura, sí es una función de la temperatura. Muy bien. Ahora, con esto necesitamos un modelo, una función que nos diga cómo está cambiando el delta H conforme a la temperatura. Ese modelo debe estar construido a partir de los valores de T, y con ello encontrar a cualquier valor de temperatura este delta H. Una manera que es usual, frecuente en los textos de físico-química y de química en general, es modelar al delta H como una función cuadrática o polinómica. En este caso, podemos modelar al delta H como un término lineal independiente más un término
que ya considera a la temperatura más otro término, un parámetro C, multiplicado por la temperatura al cuadrado, y esto sigue, es decir, podría tener términos elevados al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, etcétera, dependiendo del sistema que yo esté estudiando. Podemos hacer el uso de este modelo hasta el término cuadrático, y es útil en una gran mayoría de sustancias y sistemas. Representar a la entalpía estándar como una función cuadrática de la temperatura. Esto es, el delta H ahora es una función de la temperatura. Bien, este delta H, les repito, esta es una forma usual, pero pueden tener otras representaciones. Tal vez en otras representaciones el término cuadrático lo representen como C entre T cuadrada, también es una manera usual, pero eso depende de la sustancia que estén estudiando. Por ahora nos quedamos con esta manera de expresarlo. Tenemos 3 parámetros y una ecuación cuadrática. Así, esta ecuación que nos representa el delta H, ahora ya vemos cómo está cambiando con la temperatura. Ingresamos a la integral esta expresión, que es lo que hago en esta ecuación siguiente. Y vean, del lado izquierdo ya está resuelto todo como lo habíamos hecho. Simplemente es una resta de los logaritmos de la constante de equilibrio. Eso ya queda como lo habíamos resuelto en las sesiones pasadas, este lado izquierdo. Así que vamos a enfocarnos en el lado derecho, que tenemos una integral que resolver. Vean, lo primero que puedo hacer es ir retirando o sacando la constante de los gases, que no depende de la temperatura. Es lo que hago aquí. Sacamos a esa R y ya nos queda simplemente la ecuación que describe al cambio de entalpía con respecto a la temperatura. Vamos a desmenuzar un poco esta integral. Lo que puedo hacer es dividir este cociente para tratar de simplificarlo un poco. Es lo que hacemos en la siguiente ecuación. Vean, aquí dividí ya el cociente a en t cuadrada, nuestro primer término. Después se simplifica esta t con este cuadrado y me queda b en t. Y el último término se simplifica el t cuadrada con el t cuadrado. ¿Okay? Así tengo una integral que contiene 3 sumas, todas con respecto a la temperatura. A en t cuadrada, diferencial de t, más b en t, diferencial de t, más el parámetro c, diferencial de la temperatura. ¿Ok? Bien, ¿tienen dudas hasta aquí? Simplemente no pudimos sacar al delta H de la integral porque depende de la temperatura. Ahora, ¿cómo depende ese delta H? Bueno, podemos aproximarlo como esta función cuadrática y es la que ingresamos a la integral y es la que estamos tratando de simplificar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pues vamos a ir por partes resolviendo la integral. Primero a en t cuadrada, después vamos a resolver b en t y por último c en t, que es lo que vamos a hacer en la próxima diapositiva. Okay, esta fue nuestra integral inicial. Este es el modelo con el cual estamos resolviendo el delta H, donde hacemos a la entalpía, el cambio de entalpía como una función de la temperatura. Okay, ahora hasta aquí hemos llegado.
El 1 en R definitivamente va a salir de la integral y está esperando que resolvamos estos tres términos. Bien, el primero es a en t cuadrada, es decir, eso se resuelve de esta manera. Ese primer término queda resuelto como 1 en t cuadrada y vean que pude sacar a la constante a de esta primera integral. Es decir, estoy dividiendo la integral en sus tres partes para que sea más claro cómo lo estamos resolviendo y no saltarme tantos pasos. Así, el primer término, esto es una constante y sale de la integral y me queda 1 en t cuadrada diferencial de t. La segunda expresión que contenía la integral la puedo expresar sacando al parámetro b en r y ahora tengo un diferencial de t en t. Aquí faltó el diferencial de t. Y por último tengo c, que también es una constante, c en r, diferencial de t. ¿Ok? Así que simplemente distribuí la integral entre los tres términos que creamos para que sea más claro cómo se resuelve cada uno de estos términos. Y las constantes a, b y c ahora acompañan a la r, la constante de los gases. Bien, ahora sí, ya vamos a resolver la integral. Primero este es 1 en t cuadrada, diferencial de t, así que ustedes saben o pueden ver que eso me genera un menos 1 en t. Esa es la resolución de esta primera integral, menos 1 en t, con los límites temperatura 2 y temperatura 1. La segunda integral, la resolución, ustedes pueden buscar, de hecho ya la habíamos usado, esta resolución es el logaritmo natural de la temperatura, diferencial de t en t es la resolución es logaritmo natural de la temperatura entre los mismos dos límites, temperaturas 1 y 2. Y por último, pues es simplemente la integral de la diferencial de t, pues es la temperatura directamente. Y solo falta, entonces, ya que tenemos nuestras tres integrales resueltas, solo necesitamos aplicar los dos límites. ¿Ok? ¿Alguna duda de cómo resolvimos este modelo? No, profesor, todo bien. No, profe. Muy bien. Ahora vean que esta resolución va a depender de cómo escriban o cómo nos encontremos que es el modelo de delta H. ¿Ok? Es muy usual encontrar que sea una función cuadrática, con lo cual podríamos usar esta resolución en varios problemas. Si no lo es, bueno, simplemente tenemos que integrarlo como corresponda. Bien, ahora solamente vamos a sustituir las temperaturas en los límites inferior y superior de estas expresiones. ¿Ok? Y vean, de este lado izquierdo ya teníamos nuestros límites inferior y superior, las presiones 1 y 2. Y ahora vamos a ser explícitos para encontrar la constante de equilibrio que queremos, la constante a la presión 2 o a la temperatura 2. Entonces, despejé el logaritmo de la constante 1 y ya me queda menos a en r. Ahora por 1 entre temperatura 2 menos temperatura 1, ya aplicando los límites en este cociente, más b en r, logaritmo natural de temperatura 2 entre temperatura 1. Ahí aproveché una propiedad de los logaritmos. En vez de escribir la resta, lo escribí como el cociente. Y por último, c en r, que multiplica a temperatura 2 menos temperatura 1. ¿Ok? Así,
esta expresión me permitiría encontrar una constante de equilibrio en un intervalo donde el delta H sí es una función de la temperatura. Bien, usualmente, pues, como regla general, una regla más o menos que pueden estar encontrando en los problemas es que el delta H se mantiene constante. Podríamos decir que en el orden de 100 Kelvin, por ejemplo, pero si queremos un intervalo más grande, de 200, 300, 500 Kelvin, etc., lo más apropiado es encontrar una expresión para el delta H que cambie en ese intervalo, en esas centenas de Kelvin, y lo resolveríamos de esta manera. Resolver esta integral, que ya vimos un ejemplo usando este término, esta función cuadrática para el delta H. Con ello nos aseguramos que los parámetros A, B y C, los cuales se encuentran a partir de experimentos de calorimetría para cada sustancia, estos elementos o este tipo de parámetros están enlistados en tablas, en handbooks, en manuales, donde para un gran número de sustancias se pueden encontrar estos parámetros, los cuales simplemente estaríamos sustituyendo aquí para encontrar constantes de equilibrio. ¿Ok? Ok, Alma Profe, nos una duda pregunta. rápida. Sí, dime. De esos mismos parámetros para buscarlos tal cual, así buscamos, parámetros de constante equilibrio de tal sustancia. Se puede buscar como la capacidad calorífica. Vean que el delta H lo podemos relacionar con el cambio de temperatura a partir del Cp, de la capacidad calorífica. Y es decir, podemos encontrar este tipo de modelos buscando expresiones para el Cp o para directamente la entalpía. Es decir, buscamos el delta H como función de la temperatura con parámetros para cada sustancia. Y Alma nos pregunta si el modelo de delta H siempre nos lo van a dar o lo tenemos que deducir. A veces ustedes pueden tener acceso a este modelo. Por ejemplo, si yo les digo para el CO2 en fase gas, se cumple que A tiene cierto valor, B tiene cierto valor y C tiene cierto valor para esta representación. O deducirlo es un poco más complicado. Tendrían que tener valores del delta H medidos a partir de una técnica experimental calorimétrica y relacionarlo con cambios en temperatura y encontrar cuál es la función para esa sustancia a partir de lo que ustedes midan del delta H con la temperatura. Esa es otra manera de obtener estos modelos. Si no se les da, ¿no? Si no tienen el modelo que represente este delta H, tendrían que deducirlo experimentalmente. ¿Okay? Todavía no se van a enfrentar a ese tipo de problemas, tal vez después sí lo hagan, pero bueno. Si ustedes encuentran, por ejemplo, el delta H, ustedes recuerdan que también lo podemos relacionar con, recuerden de su curso de termodinámica, había una expresión que era el cambio de entalpía con respecto a la temperatura, y eso le llamábamos el Cp, o la capacidad calorífica. Entonces, el Cp, si ustedes buscan modelos de capacidad calorífica, esos modelos también están en forma de este tipo de ecuaciones, cuadráticas o lineales. Así que si ustedes encuentran modelos para el Cp, pueden encontrar o deducir cuál es el delta H con respecto a la temperatura.
¿De acuerdo? Es decir, si yo encuentro la derivada de este modelo, lo que estaría haciendo es encontrar la capacidad calorífica. Por ejemplo, en el libro de Castellan de Físico-Química, en la sección 11, ustedes pueden encontrar varios modelos para el delta H y para el CP, como esta propiedad, la capacidad calorífica, se relaciona con el delta H y lo introducen en este tipo de problemas. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Bueno, si no tienen más dudas, bueno, esa fue una manera de encontrar cómo el delta H sí cambia con la temperatura. Y si yo quiero usar el delta H para encontrar valores de constante de equilibrio, bien, esta es la metodología en general para encontrarlo. Integrar esa función de la temperatura a partir de un modelo que ya sea que lo obtengamos o lo tengamos que encontrar experimentalmente. Bien, vamos ahora a platicar más del principio de Le Chatelier, que vimos un poco apresurado la sesión pasada. Y bien, recuerden que hemos estado estudiando a la constante de equilibrio y cómo se establece los regímenes dinámico en cuanto a concentración y el régimen en equilibrio una vez que las concentraciones de reactivos y productos llegan a una meseta, llegan a un valor constante, lo cual hemos hecho ya hincapié. Si llegan a una concentración constante, no quiere decir que la reacción deje de suceder, se detenga, sino que con el tiempo la rapidez de reacción es la misma hacia reactivos que hacia productos. Esto es algo que vamos a definir en la parte de cinética. Ahora en equilibrio lo que tenemos que, lo que nos interesa como personas entusiastas de la química es saber cómo obtener más productos, cómo obtener las condiciones óptimas de temperatura y de presión para tener eh, el equilibrio donde tengamos una gran predominancia de reactivos. Bien, aquí por ejemplo veíamos si nuestro reactivo de interés es el yoduro de hidrógeno, cómo podemos manipular al sistema reaccionante para que el yoduro de hidrógeno sea predominante en nuestra reacción. En este ejemplo veíamos que al ser una constante de equilibrio mayor a 1, bueno, lo que esperamos es que en nuestra mezcla tengamos mayoritariamente yoduro de hidrógeno que sigue reaccionando para descomponerse en yodo e hidrógeno, pero la rapidez de reacción o la mayoritaria presencia es de yoduro de hidrógeno una vez que ingresamos al régimen, al equilibrio. Bien, el otro ejemplo que usamos para visualizar este concepto del principio de Le Chatelier es el de la síntesis de amoníaco, que vimos cómo surgió como una necesidad tanto alimenticia como de esfuerzo de guerra. Y vean que esta es una simplificación del esquema del proceso, en el que vean, aquí tenemos una concentración inicial de hidrógeno y de nitrógeno que ingresan al sistema. Después, una vez dentro de este contenedor, los gases ascienden, se hacen pasar por un serpentín que adecua a la temperatura que necesitamos se lleve a cabo la reacción. Después, ambos gases, nitrógeno e hidrógeno,
se hacen pasar por una superficie, por un catalizador que comentábamos inicialmente era de hierro y ahora se ha ido sofisticando, pero sigue siendo una superficie metálica, donde sobre el catalizador se lleva a cabo en sí la reacción. Es aquí en el catalizador donde comienza la producción del amoníaco en fase gas. Y después salen los gases que nos reaccionaron y sale nuestro producto hacia una bomba de compresión, la cual lo lleva a una sección de enfriamiento, donde por último, todavía en fase gas, el amoníaco y el hidrógeno regresan en lo que llamamos una retroalimentación y regresan para incorporarse a lo que está ingresando fresco, ¿no? De los dos gases. Y mientras se refrigera el producto en amoníaco líquido. ¿Okay? Así que el principio del Le Chatelier, ¿dónde va a estar operando? Bien, en la cantidad, en la concentración que yo esté ingresando. Vean que la recirculación lo que hace es aumentar la cantidad de reactivo que estoy ingresando y tanto la temperatura como la presión también van a influir en cómo puedo obtener yo más amoníaco. Bien, primero podemos estudiar la energética de esta reacción. Para ello, no podemos hacer uso de la energía de Gibbs, la cual ya vimos cuáles son los criterios de equilibrio para discernir si una reacción es espontánea o no espontánea. Y vimos que una manera de expresar el cambio de energía de Gibbs en la reacción es con el producto de los coeficientes estequiométricos por el delta G de formación de productos menos el coeficiente estequiométrico de reactivos por el delta G de esos reactivos. Para nuestra reacción, que es dos gases, esta reacción ya está balanceada. Tenemos que, aplicando esta primera ecuación para el delta G, vimos que necesitamos encontrar el delta G de formación del amoníaco y por definición los delta Gs del nitrógeno y del hidrógeno, al ser elementos, por definición son 0. Así que nos queda simplemente el 2, que es el coeficiente estequiométrico del producto del amoníaco, y solo tenemos que ir a encontrar en tablas ese delta G de formación estándar de nuestro amoníaco. ¿Okay? Así que en nuestra reacción, menos 32.8 kilojoules por mol, podemos decir que es una reacción espontánea. ¿Okay? Ahora vamos a, una vez que vemos que el delta G nos indica que es un proceso espontáneo, esta reacción, podemos ahora emplear el cambio en entalpía. ¿Ok? Y expresarlo, la entalpía de formación del amoníaco, expresado como también la suma de coeficientes por el delta H de formación de productos menos reactivos, coeficiente de los reactivos, por el delta H de formación. De nuevo, se cancelan los delta H de formación al ser elementos, por definición, ese delta H es 0. Y nos queda simplemente encontrar en tablas o deducirlo experimentalmente el delta H de formación a condiciones estándar del amoníaco. Así, en este caso, 2 por menos 46.19 kilojoules por mol nos indica que este es una reacción exotérmica. ¿Okay? Se libera energía hacia los alrededores.
el delta H es menor a 0. Es una reacción exotérmica, ¿ok? Así tenemos que discernir que la temperatura va a influir en cuánto producto podemos obtener. ¿Ok? Ahora veamos que para esta síntesis del amoníaco, por regla general, si la constante de equilibrio es mayor a 1, tenemos mayor concentración de productos. Y si es menor a 1, tenemos una mayor concentración de reactivos. ¿Ok? Es decir, podemos emplear las frases de si la constante de equilibrio es mayor a 1, el equilibrio se desplaza hacia productos. Si K es menor a 1, el equilibrio se desplaza hacia reactivos. Y bueno, esta expresión, cuando definimos a la constante de equilibrio, también se llama como la ley de acción de masas. Y bien, esta ley de acción de masas, en este caso está expresada en presiones, pero puede estar expresada en concentraciones, sobre todo cuando estemos hablando de disoluciones líquidas. Bien. Ahora vimos un ejemplo donde ustedes calcularon la constante de equilibrio de esta reacción, donde encontramos que si medimos las presiones parciales de los gases, encontramos estos valores en atmósferas y vean, aplicando la ley de acción de masas, sustituyendo las presiones parciales y los coeficientes estequiométricos, encontramos cuál es el valor de la constante de equilibrio para estas presiones. Bien, entonces a 472 grados Celsius se encontró que la constante de equilibrio es 2.79 por 10 a la menos 5. Es decir, tenemos una gran predominancia de reactivos, es decir, el equilibrio se desplaza hacia reactivos y lo podemos ver, o las presiones nos pueden indicar que, pues sí, las presiones están mayoritariamente ejercidas por el nitrógeno y el hidrógeno. Bien, ahora recordemos que esta es una reacción reversible, es decir, modificando las condiciones energéticas o de concentración, podemos desplazar al equilibrio. Bien, tomemos el dato de que es una reacción exotérmica, así que habíamos visto que si queremos desplazar al equilibrio, la constante de equilibrio que en una reacción exotérmica disminuye con la temperatura. ¿Ok? Así, mientras se desarrolla la reacción y va aumentando la temperatura, el equilibrio se está desplazando hacia reactivos. Así que lo que tenemos que hacer para este caso, para esta reacción exotérmica, es que podríamos tratar de enfriar, estar enfriando el reactor para que el equilibrio se desplace hacia productos. Es decir, bajo el principio de Le Chatelier, el sistema actúe en la dirección contraria. ¿Ok? Bien, podemos tener dos escenarios donde yo parta de no tener nada de amoníaco, esta línea naranja, y partimos de una cierta concentración tanto de hidrógeno como de nitrógeno. Va apareciendo el amoníaco en el régimen dinámico, va desapareciendo el yodo, el nitrógeno y el hidrógeno, y cuando alcancemos el régimen en equilibrio, las presiones parciales, que es lo que se está midiendo, alcanzan valores constantes. Bien, la reacción es reversible, es decir que el amoníaco, si yo parto de amoníaco puro, este se va a descomponer hacia
los dos gases, nitrógeno e hidrógeno. Así que tenemos que sentar las condiciones para que mayoritariamente yo tenga el amoníaco y la menor proporción se esté regresando a los gases iniciales. Bien, si la reacción es exotérmica, como nos da información el delta H, disminuir la temperatura, es decir, enfriar, favorece la formación de productos. Así, si yo enfrío, la constante de equilibrio va a aumentar y se desplaza hacia el amoníaco. ¿Okay? Esto al ser una reacción exotérmica y el delta H es negativo, si yo propongo un enfriamiento a la reacción, eso va a favorecer un aumento en la Kp. ¿Okay? Pero vean, no solo la temperatura, si yo cambio la temperatura, también va a haber un cambio en la presión y también va a haber un cambio en la composición. ¿Okay? Así que si yo enfrío demasiado, la presión va a bajar y vamos a ver cómo afecta eso. Bien, ahora en cuanto a presión, bajo el principio de Le Chatelier, que nos dice que el sistema responde en sentido contrario a como lo perturbemos. Ahora, si la presión la aumentamos, el equilibrio se va a desplazar hacia donde hay menos moléculas gaseosas. ¿Ok? Bien, de un lado tenemos 4 moléculas gaseosas que ocupan cierto volumen, ejercen una presión, y del otro lado tenemos 2 moléculas gaseosas. Si yo aumento la presión, el sistema responde en sentido contrario y quiere bajar la presión. Y la manera que lo va a hacer es desplazarse hacia donde hay menos moléculas gaseosas, es decir, hacia el lado de productos. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero en esta reacción tener más productos, puedo aumentar la presión. ¿Ok? Entonces ya tenemos dos conclusiones. Tenemos que, si queremos más productos, podemos controlar la temperatura enfriándola, pero también nos favorece un aumento en la presión, dado que tenemos 4 moléculas gaseosas de un lado y solamente 2 del otro. Si yo aumento la presión, el sistema va a querer reducirla y se va a ir hacia el lado de menos moléculas gaseosas. Bien, ahora por último, la composición, ¿ok? ¿Cómo puedo modificar la reacción para desplazar el equilibrio hacia donde yo necesito? Eso se puede hacer de dos maneras. Vamos a ver. Bien, composición. Podemos, de nuestro reactor, como vimos en nuestro esquema simplificado, podemos estar retirando el amoníaco que ya se produjo, ¿ok? Retirando el amoníaco continuamente, y eso, bajo el principio de Le Chatelier, si yo quito producto, el sistema responde en sentido contrario, agregando producto. Si yo le estoy quitando el amoníaco, el sistema reacciona, se desplaza a producir más amoníaco, bajo este principio de Le Chatelier. Y también adición de reactivo. Si yo adiciono reactivo, el sistema responde en sentido contrario, quitando reactivo. Y como quita reactivo el sistema, produciendo más producto. ¿Ok? Así que tenemos dos maneras de desplazar el equilibrio en términos de composición: retirando producto o adicionando reactivo. Bien, entonces el retiro del producto, ya lo vimos, se hace en este caso
licuando el amoníaco y retirándolo como líquido. Y los gases que no reaccionaron al final del sistema se vuelven a alimentar, aumentando la concentración de nitrógeno e hidrógeno, y esa alimentación, esa retroalimentación, recirculación también le llamamos, hace que se desplace el sistema en el sentido contrario. Es decir, yo estoy añadiendo reactivos, el sistema reacciona quitando esos reactivos. ¿Y cómo lo hace? Produciendo más amoníaco. ¿Ok? Vean que estas tres maneras de modificar el desplazamiento al equilibrio, necesitamos optimizar. ¿Ok? Porque si yo diría, bien, pues enfría todo, ¿no? Ponlo a temperaturas muy bajas, entonces al ser una reacción exotérmica, eso va a favorecer mucho la producción de amoníaco. Pero si son son temperaturas demasiado bajas, la presión también va a ser muy baja y entonces no se va a favorecer la producción de este gas, ¿no? Como vimos en la diapositiva anterior. Si yo aumento la presión, favorezco, en este caso, la producción de amoníaco. El sistema quiere bajar la presión. ¿Ok? Entonces tenemos estas dos tendencias, el delta de temperatura y el delta de presión. Así que experimentalmente tenemos que encontrar el óptimo tanto de temperatura como de la presión que me permita tener mayor concentración de amoníaco. Y en cuanto a composición, debo estar atento a cuánto amoníaco puedo estar retirando y cuánto puedo añadir de hidrógeno y de nitrógeno. Bien, así que esto nos formaría una especie de escenarios donde altas temperaturas y altas presiones me genera cierta conversión de amoníaco, bajas temperaturas, bajas presiones me genera otra conversión y tengo que encontrar el óptimo para esta síntesis. Y así como en esta síntesis, en la reacción a la que se enfrenten, tienen que considerar la energética de la reacción, esto es el delta H, con ello ver si es endotérmica o exotérmica, y ver también de qué lado, cómo influye la presión. En este caso es sencillo porque tenemos puros gases, pero en otras reacciones en las que tengamos líquidos o sólidos, tal vez el cambio en presión no influya demasiado. Bien, otra manera de influir en este equilibrio es que yo ingrese otro gas que no participe en la reacción. ¿Ok? Si yo introduzco un gas, por ejemplo, una mezcla de aire o CO2, si yo introduzco al sistema CO2, bueno, esa molécula extraña va a ejercer presión, ¿ok? Pero no participa directamente en la reacción. Solamente la presencia de ese volumen, de ese gas extraño, altera la presión del sistema, entonces el sistema vuelve a reaccionar en sentido contrario. Dice, aquí hay más presión, entonces tengo que ir hacia donde hay menos presión, que es hacia productos. ¿Ok? Por ejemplo, si yo ingresara aquí un gas, como les digo, CO2, ese gas ejercería presión de este lado y tendría que reaccionar hacia más productos. ¿Ok? Esa es una manera de... Pero vean que la constante de equilibrio, en ese caso, no tomaría en cuenta a ese gas extraño. ¿Ok?
si solamente tomamos en cuenta las presiones de lo que está en la reacción, no tomaríamos en cuenta ese gas extraño. ¿Ok? La constante de equilibrio parecería ser la misma, pero ese CO2 también puede desplazar el equilibrio hacia los productos, es decir, introducir un gas que no participe en la reacción también genera un desplazamiento del equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Tienen dudas hasta aquí? No, profesor, todo bien. No, profe. Muy bien. Ahora una cosa que puede suceder es que, vean, esto, me voy a regresar a la diapositiva donde teníamos el tetróxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno. Y hablábamos de la formación de ese dímero. ¿Ok? Vean. Aquí tenemos el dímero. Que rompe el enlace, se rompe este enlace. Y se forma este dióxido de nitrógeno. Y la reacción contraria es que se forma este enlace sobre el nitrógeno. Y recuperamos el tetróxido. Ahora, de un lado de la reacción, esto es exotérmico, pero del otro lado, la reacción reversible es endotérmico. ¿De acuerdo? Es decir, la formación de ese enlace o el rompimiento de ese enlace libera energía o necesita energía de un lado o del otro. ¿Ok? Así que si de un lado es exotérmico, de un sentido de la reacción, en el otro sentido es con tendencia contraria energéticamente. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profesor. Ahora vamos a... Bien, con esto estamos llegando al final de la parte de equilibrio químico. Más adelante vamos a seguir comentando estos temas, sobre todo en la parte de equilibrio heterogéneo, dado que vean que nos concentramos mucho en el estudio de los gases ideales, siendo esto equilibrios homogéneos, pero una vez que empecemos a hablar más de disoluciones líquidas y de precipitados sólidos, estas expresiones para la constante de equilibrio estarán referidas a equilibrios heterogéneos, en donde la constante de equilibrio estará no expresada en términos de presiones de un gas ideal, sino en términos de una concentración o actividades, dependiendo de la disolución. Y bien, también vamos a ingresar en la próxima sesión, vamos a hablar de diagramas de temperatura. Al inicio vamos a hablar del potencial químico de una sustancia en función de la temperatura, y eso nos va a dar información de en qué fase se encuentra esa sustancia. También lo podemos relacionar con la tercera ley de la termodinámica, empleando a la entropía, y de ahí, de este diagrama potencial químico temperatura, vamos ya a empezar a manejar diagramas para compuestos puros de temperatura, contra composición, contra presión y volumen, y después de los compuestos puros ya vamos a hablar de propiedades de mezclas binarias en función de temperatura y de composición, sobre todo en mezclas líquidas. Y también vamos a hablar de diagramas ternarios. Son mezclas de 3 componentes que en cierta región de composición pueden presentar
cierto comportamiento de fases, ¿ok? Así que vamos a empezar hablando del potencial químico para una sustancia en función de la temperatura y vamos a hablar y definir formalmente qué es una fase y cómo las propiedades se comportan dentro de esas fases en contacto. Bien, ahora vamos para finalizar la sesión, les voy a dar un adelanto de la serie, es pequeña, de la serie de problemas que necesitamos resolver. Bien, esto lo pueden entregar por equipos de 2 personas o individualmente. Y bien, está muy centrado en las constantes de equilibrio, escribir la expresión de la constante de equilibrio para distintas reacciones. Después, para cierto tipo de reacciones, describir hacia dónde se desplaza el equilibrio con distintos cambios. ¿Ok? Considerando la energética, la entalpía de la reacción. Después, discernir, dependiendo del valor de las constantes de equilibrio, qué predomina en la mezcla, si reactivos o productos. ¿Ok? Y en este caso tenemos una reacción, la pregunta 5, en la que necesitamos graficar los datos que les proveo aquí de constante de equilibrio en función del inverso de la temperatura. Ustedes pueden determinar cuál es el valor de la entalpía de reacción, si es exotérmica, si es endotérmica. En una cierta temperatura, determinar la constante de equilibrio, si es una mezcla donde predominan productos o reactivos, y también pueden calcular la energía de Gibbs a una temperatura y decir si la reacción, el proceso es espontáneo. ¿Ok? Después, de nuevo, escribir la expresión de la constante de equilibrio, solo que aquí tal vez no están balanceadas. Después, de nuevo, encontrar si la mezcla contiene mayoritariamente productos o reactivos. Y en esta reacción del yodo e hidrógeno, encontrar el valor en el equilibrio de la constante. ¿Ok? Así que esto lo voy a subir a una asignación en Edmodo para que puedan subir ahí sus respuestas con sus gráficas, la respuesta 5, por ejemplo, y bien, esto se entrega el próximo lunes a la hora de la clase, de la próxima sesión. De acuerdo, y bien, si tienen alguna pregunta durante esta semana, me pueden escribir o lo podemos platicar en la próxima sesión del próximo miércoles. ¿De acuerdo?